La carnicera viene para decirle a Freud que le quiere contar un sueño que ha tenido, porque lo que le quiere decir al amo, a Freud, es que su sueño no es lo que Freud dice, de ninguna manera, y que al contrario, que contradice la teoría de Freud y que este sueño no es de ninguna manera un cumplimiento de deseo. Entonces Freud acepta el desafío y en eso es en lo que nos vamos a introducir nosotros. El sueño dice más o menos lo siguiente. Ella dice, abro las comillas, quiero dar una cena, pero tengo por toda provisión un poco de salmón ahumado. Querría salir a hacer compras, pero es domingo, es por la tarde y todos los negocios están cerrados. Recuerden ustedes que esto está haciendo en Europa, y acá en Europa normalmente los domingos todos los negocios están cerrados y no hay tampoco supermercados abiertos. Esto no ocurre en América, entonces un poco para que entiendan el contexto de por qué la carnicera dice que es domingo y todos los negocios están cerrados. Dice el sueño continuo, quiero telefonear a los proveedores, pero el teléfono está descompuesto. Debo pues renunciar al deseo de dar una cena. Allí termina el sueño, terminan las comillas. Entonces fíjense ustedes cómo la chica viene a decirle a Freud, pues este sueño, como usted puede ver, no es un lo quiero es dar una cena y no la puedo dar, entonces su teoría está completamente contradicha. Entonces Freud le dice muy bien, pues mire, normalmente nosotros en psicoanálisis, le explica Freud, lo que vamos a hacer ahora con su sueño es interpretarlo, y para poder interpretarlo y llegar a la conclusión de si esto va a ser un cumplimiento de deseo o no, lo que necesito es que usted asocie. Entonces va a tener usted que asociarme su sueño con lo que ha ido viviendo usted los días precedentes. Entonces la mujer le comenta que en esas asociaciones ella lo que puede decirle es que su marido es un carnicero. En realidad ella, yo no sé si sería carnicera, le pusieron el sueño de la bella carnicera porque en realidad el que es el marido es el carnicero. Ella es la esposa del carnicero. Entonces, el carnicero, que es el marido de esta mujer, parece ser, según la asociación de la mujer, que es un hombre gordo. Un hombre gordo, un hombre fuerte, parece ser que es un hombre guapo, de rostro, digamos, diríamos, excéntrico, tiene un rostro interesante, porque la carnicera le dice que un pintor le ha dicho a su marido que quiere pintar su rostro. Entonces, pues Freud asume que este hombre pues será muy masculino o que tendrá un rostro pues que tiene ciertas características específicas como para que un pintor quiera pintarlo. Entonces, bueno, pues Freud toma sus notas y ella le dice, además, mi marido está muy gordo, entonces quiere adelgazar. Y me ha dicho que para adelgazar necesita hacer ejercicio, necesita hacer una dieta y sobre todo necesita no aceptar invitaciones a cenar. Porque dice mi marido que cuando hay invitaciones para comer o para cenar, lo que ocurre pues es que precisamente se come mucho y hay muchos postres y entonces se come mucho. Entonces, para poder adelgazar, pues él tiene que renunciar a las comidas o a las invitaciones para las cenas. Todo esto, digamos, lo tenemos como asociaciones que hace la mujer a Freud. Y entonces Freud le pregunta que qué le ha dicho el hombre al pintor, que si se va a dejar pintar o no. Entonces la carnicera le dice, pues es que fíjese que mi marido lo que dijo fue que en realidad él no entiende para qué quieren pintar su rostro, que mejor el pintor debería de pintar
lindo trasero de una chica. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros tenemos como las asociaciones de los días precedentes. Freud da cuenta de que la carnicera está muy enamorada de su marido y le comenta que algo que ella le puede asociar con la cuestión del salmón ahumado es que el salmón ahumado que sale en el sueño es el único ingrediente, digamos, que tendría la mujer para hacer la cena que quiere hacer. Y dice que ese ingrediente del salmón ahumado lo asocia con una amiga de ella que su plato preferido es el salmón ahumado. Resulta que Freud tiene en consulta también a la amiga, así que Freud la conoce. Entonces la bella carnicera le dice, fíjese usted que mi marido me ha confesado que tiene en un muy buen lugar de aprecio y de estima a esta amiga mía. Pero yo no estoy celosa de ella porque mi amiga es muy flaca y a mi marido más bien le gustan las redondezas. Así que tenemos todo esto del material de la enferma. Y también le dice que ella le gusta mucho el caviar y que todos los días ella tiene deseo de comer un emparedado de caviar. Pero el marido está más que dispuesto a darle el emparedado de caviar, que digamos es lo que desea ella. No obstante, la carnicera le dice a Freud que aunque ella desea el emparedado de caviar, no quiere que se lo den. Esto me parece muy interesante que lo tengan en cuenta porque significa que, aunque quiere el emparedado de caviar, le ruega al marido que no se lo dé. Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué hay un deseo del emparedado de caviar al que obviamente el marido está dispuesto a dar? Pero por otro lado, ella lo que quiere es que no se lo dé. Cuando yo daba esta conferencia hace tiempo de manera presencial, recuerdo que una chica me dijo, pues eso es muy femenino. Lo dejo allí como anécdota, esto de desear algo y al mismo tiempo no querer que te lo den. Bueno, Freud empieza entonces a visualizar cuáles son las motivaciones inconscientes, que es lo que nos tiene a nosotros absortos como psicoanalistas a la hora que escuchamos los deseos de nuestros pacientes. Nosotros lo que necesitamos es ponernos en contacto con la motivación inconsciente que tiene cada quien. Digamos que Freud dice, ella en realidad no sabe por qué. ¿Por qué no quiere lo que desea o lo que dice que desea? Sería contradictorio. Solamente, piensa Freud, tiene que haber una respuesta inconsciente para poder comprenderlo. Entonces, en aquella época, cuando Freud escribe el Atramebeautum y Freud está empezando a descubrir el mecanismo inconsciente a partir precisamente de las histéricas, había en aquella época el tratamiento de la hipnosis. Entonces, lo que se escuchaba con algunos colegas de Freud es que los que hacían hipnosis pues estaban hablando con el paciente en el momento de la hipnosis y le decían, por ejemplo, vas a abrir un paraguas aquí en esta habitación cuando oigas el chasquido de los dedos. Entonces, el paciente escuchaba el chasquido de los dedos y abría el paraguas, pero el paciente no sabía por qué. En aquellos momentos en los que se estaba, digamos, estableciendo las diferencias entre la hipnosis y lo que Freud estaba tratando de ver como lo que él estaba teorizando como el psicoanálisis, Freud daba cuenta entonces de que había algo similar en la hipnosis cuando el paciente escuchaba el chasquido de los dedos y mecánicamente, de manera automática, abría el paraguas sin saber en realidad por qué. Para Freud lo que ocurría con este deseo, vamos a ponerle la palabra,
insatisfecho de la bella carnicera era algo de ese orden. Era algo que ella le ocurría, se daba cuenta que era así, porque se daba cuenta que le pedía al marido el emparedado de caviar, pero al mismo tiempo no lo quería. Lo que quería era rehusarlo. Entonces, en ese sentido, Freud decía, así como el chasquido en la hipnosis, en donde el paciente actúa de manera automática sin saber por qué, de esa misma manera, dentro del tratamiento del psicoanálisis, escuchamos un deseo de un sujeto que desea algo y que al mismo tiempo no quiere que se lo den y tampoco tiene la respuesta de por qué. Entonces, de alguna manera, la respuesta del por qué, el paciente viene a buscarla justamente en un tratamiento analítico, porque para el paciente mismo le parece, digamos, contradictorio su propio deseo y su propio proceder. No sería natural ni normal que quieras algo y rehuses quererlo. Yo aquí abro un paréntesis que ya más adelantito se los comentaré. Por ejemplo, en nuestras pacientes a nivel del síntoma de las histéricas. En aquella época sabemos que había muchos síntomas en las histéricas que eran síntomas distintos a los que hay hoy en día. Tenían parálisis de pronto de un brazo, tenían los ataques de las histéricas. Freud había estado en hospitales tratando a este grupo de mujeres que en aquella época se les consideraba unas mentirosas, unas mujeres que engañaban, que estaban montándose un teatro, que eso no era real, porque no había nada del orden físico que pudiera explicar los síntomas. Y era el momento en donde se dividía precisamente la medicina de lo que implicaba el tratamiento psíquico. No había una causa física, pero el síntoma estaba allí. Entonces Freud empieza a tratar de comprender o de teorizar o de investigar qué es lo que les está ocurriendo a estas mujeres que tienen estos síntomas. Vamos a pensar en síntomas del siglo XXI. Tenemos, por ejemplo, como síntomas importantes la frigidez. Es un síntoma importantísimo que se da hoy en día dentro de las histéricas. Otro síntoma importante que tenemos en el siglo XXI, además de la frigidez, pues todo lo que tiene que ver con problemas en la sexualidad, porque vamos a entrar ahorita a tratar de entender que hay una causa, una etiología en el terreno del campo sexual, que es lo que va a dirigir la problemática de la neurosis de la histeria. Entonces, cuando la histérica se ve, voy a utilizar la palabra, forzada al comercio sexual, y no con ello quiero yo decir que sea violada, no, forzada en el sentido de que se da cuenta que su pareja quiere tener sexo, aunque ella le está pasando esto mismo que estamos diciendo de la carnicera, quiere tener sexo, pero al mismo tiempo no quiere. Entonces vienen las cistitis, viene la frigidez, viene la problemática de vaginismo y no hay lubricante médico que ayude. Porque hay migrañas, porque no me duele la cabeza, hoy no estoy dispuesta, hoy no es el momento. Algo ocurre a nivel psíquico que tiene que ver con la realización del deseo. Ahora podemos ver una serie de transformaciones impresionantes a partir de la post-pandemia y lo que llamamos en medicina los síntomas recurrentes de la COVID. En muchas ocasiones no es otra cosa más que síntomas de histeria. Entonces tenemos que estar muy alertas a la escucha de estas mujeres que tienen una problemática psíquica directamente relacionada con la neurosis de la histeria y que sin darse cuenta
cogen este pretexto, en este caso de la COVID, para tener una serie de problemas psíquicos, de síntomas que aparecen una y otra vez, que son reales. Por favor, cuidado, ojo, son reales. Lo viven y lo padecen y lo sufren. Pero no es más que una problemática psíquica, que no tiene nada que ver con lo físico, igual que aquellas histéricas de Freud. Volvemos a la bella carnicera para poder comprender esto. Nos quedamos entonces en que ella quiere el emparedado de caviar, pero al mismo tiempo no lo quiere, y lo que es importante mantener en la cabeza es no sabe por qué. Bien, la mujer entonces empieza a decirle a Freud sobre la amiga y empieza a darse cuenta de que hay algo con esta amiga que es importante, puesto que en el sueño Freud le hace ver que el único ingrediente que sale de alguna manera en el sueño está relacionándola directamente con la amiga, puesto que el salmón ahumado es el plato preferido de la amiga. Entonces Freud le abre la posibilidad a que siga asociando sobre la amiga, y ella lo que dice es que la amiga, vamos a poner la palabra flaca, le ha dicho a su amiga la bella carnicera, que se le encontró en un momento dado, días anteriores al sueño, y entonces le dijo: hola, qué gusto me da verte, oye, a ver qué día me invitas a cenar a tu casa, porque en tu casa se come delicioso, cocinas divinamente. Entonces, digamos que Freud lo que entonces piensa, asume, es que la bella carnicera, sin saberlo, en el sueño de alguna manera, lo que está diciendo sería algo así como: ¿quieres que te invite a mi casa para que engordes y le gustes más a mi marido? Ni de coña. Entonces, aquí es en donde tenemos algo del orden del cumplimiento del deseo que Freud le va a descifrar a la bella carnicera. ¿Dónde está el cumplimiento del deseo? En realidad, el cumplimiento del deseo, como pueden ustedes darse cuenta, no implica que quiere hacer una cena y como hay tantos obstáculos no la puede hacer. En realidad esto va más allá, hay un más allá que justamente se interpreta y que está muchísimo más, digamos, profundo como para que emerja de manera rápida. Lo que la bella carnicera, entre comillas, desea es no hacer la cena, porque si hace la cena y viene la amiga flaca, pues entonces va a engordar y ya no nada más le va a gustar al hombre, porque digamos que al hombre le gusta, cuando el hombre dice el alta estima en la que tiene a esta mujer, la bella carnicera asume que probablemente pues le gusta su cerebro, le gusta su carisma, le gusta su manera de expresarse, le gusta lo que llamamos su personalidad, aunque la bella carnicera entiende que no le puede gustar físicamente porque al hombre le gustan las mujeres más redondas. Digamos que se le abre a esta mujer una pregunta, y la pregunta sería: ¿por qué mi marido puede desear a una mujer que no le gusta, que no sería acorde a su objeto de deseo? Esta sería la pregunta que se le abre a la bella carnicera. Es algo así como decir, aunque no sea una mujer con curvas y con un tipazo, digamos, un cuerpo, lo que llamaríamos hoy en día que esté buena, de todas maneras la puede desear. Eso sería un poco lo que se le abre como pregunta a la bella carnicera. En cuanto al salmón ahumado, bueno, aquí digamos vamos a tener nosotros la primera interpretación que hace Freud del sueño. Después vamos a tener una segunda interpretación. En la segunda interpretación, lo que vamos a tener, dice Freud, es una
sobredeterminación. Es decir, que no va a haber un solo motivo, sino varios motivos que van a dar lugar a la interpretación de este sueño. Y entonces Freud introduce aquí algo del orden de la identificación. Y fíjense ustedes qué importante es tratar de entender la identificación presente siempre en la estructura de la histeria. Lo que Freud dice es que cuando la bella carnicera le pide a su marido que no le dé lo que ella quiere, es decir, lo que hemos dicho sobre el emparedado de caviar, lo que está haciendo es frustrar su propio deseo. Pero al mismo tiempo, el salmón ahumado del sueño se asocia con el caviar, porque la bella carnicera, ella en el sueño, está frustrando el deseo de la cena de su amiga. Y en la vida real está frustrando su propio deseo del caviar. Entonces Freud ve allí una identificación de una mujer histérica a otra mujer. La identificación está en la frustración del deseo. Se frustra el deseo de la amiga de darle el salmón ahumado y se frustra el deseo de ella de comer el caviar. En ese sentido, no hay un cumplimiento del deseo para la amiga, porque ya vimos que eso generaría una problemática a nivel de lo que le interesa a la bella carnicera, que es conservar a su marido. Entonces, ella se va a generar lo que llamamos un deseo insatisfecho, identificándose a la amiga. ¿Qué es entonces el deseo insatisfecho? Vamos a ver que en todo deseo insatisfecho se juega una imitación. El síntoma es imitar. Imitar. ¿Qué expresa la imitación? Aquí Freud se da cuenta que la imitación lo que expresa es un vínculo de comunidad. Entonces Freud se percata de que cuando ha estado trabajando en los hospitales, hay lo que llamamos una especie de imitación de una histérica, otra histérica y otra histérica, lo que llamamos algo así como algo colectivo. De hecho, hoy en día se habla de la histeria colectiva. Entonces Freud lo que observa es que las mujeres enfermas de histeria se conocen muy bien unas entre otras. Y ese conocimiento que tienen las mujeres de ellas mismas, conocen pues sus problemáticas, sus vidas, sus historias. Es un poco lo que ocurre hoy en día con un grupo de amigas. El grupo de amigas se conoce, entonces conocen, vamos a decir, el talón de Aquiles de la otra amiga y de la otra amiga y de la otra amiga. Se conocen las historias. Entonces lo que Freud se percata es que en la imitación de una histérica a otra histérica, lo que hay es algo del orden inconsciente. Es decir, si una histérica tiene un ataque de histeria, por ejemplo, en un hospital, entonces se pregunta por medio de la palabra por qué le dio el ataque de histeria. Y entonces cuando la respuesta es, por ejemplo, que el ataque de histeria le dio porque ha tenido un problema de amor, por ejemplo, entonces la otra histérica piensa que ella también ha tenido una tristeza o un dolor de amor, un mal de amores. Imaginen ustedes que la histérica del hospital se entera que su pareja le ha puesto los cuernos con otra mujer. Entonces, la amiga, la otra enferma del hospital, también se pone en contacto con que a ella le ha puesto los cuernos algún novio de su vida. Entonces, a nivel inconsciente, se establece un vínculo en donde se apalabraría más o menos de esta manera. Si a ella le ha sobrevenido un ataque de histeria por ese problema, como yo también tengo ese problema, a mí también me puede sobrevenir un ataque de histeria.
Y es allí en donde vamos a tener lo que llamamos la imitación. Se trata de simbolizar una situación similar. Entonces, en este razonamiento inconsciente, cuando se trata de que queremos frustrar el deseo, en ese caso del salmón ahumado y en el caso de la bella carnicera del caviar, lo que va a ocurrir es que la bella carnicera se está identificando a la amiga y quiere ocupar su lugar. ¿En dónde? Quiere ocupar el lugar en el deseo de su marido. En otras palabras, la bella carnicera sabe que hay un deseo en su marido por la amiga. No sabe por qué la desea. Sabe que no es por el cuerpo, pero es por otra cosa. Y sabe que probablemente ella, aunque pueda colmar el deseo de su marido de muchas maneras, entre ellas el cuerpo, porque la bella carnicera es más redondita, sabe que hay algo que tiene la otra que ella no tiene. Y allí es en donde entra la imitación y en donde aparece el mismo síntoma del deseo insatisfecho. Lo que quiere es ocupar el lugar de esa otra mujer en el deseo de su marido. Para ello, entonces, se va a generar un deseo insatisfecho, en donde podríamos articularlo. Yo no le doy salmón ahumado a mi amiga, pero no hay tampoco caviar para mí. Y ahí es en donde se encuentra unido el deseo insatisfecho. Hasta aquí estamos con Freud, lo que Freud habla en la trame de Oedipus del sueño de la bella carnicera. Ahora bien, vamos a entrar en lo que Lacan precisa sobre el sueño de la bella carnicera. En el seminario 5 de la clase que estamos dando, que es la clase del día 9 de abril de 1958, lo que Lacan dice es, retoma todo este sueño de Freud, dice todo esto que yo acabo de decirles, y entonces Lacan dice, la mujer necesita abandonar el deseo por no tener los ingredientes en el sueño. Pero en realidad, como punto 1, lo que Freud ve es que quiere frustrar el deseo de la amiga para que no engorde, porque está celosa. Intuye que le puede gustar al marido. El salmón ahumado hace un guiño en el sueño hacia la amiga. En la segunda interpretación, ella se identifica con la amiga para ocupar el lugar del deseo del marido. Quiere generarse un deseo insatisfecho del caviar para poder generar un deseo frustrado identificándose a la amiga. Lacan entonces dice que esto que Freud ha explicado, desde la lectura que hace Lacan, va a tener un vínculo con la dialéctica de la demanda y el deseo. Entonces Lacan dice, ¿por qué se tiene que generar un deseo insatisfecho en la clínica de la histeria? Y la respuesta que da Lacan es porque entra la dialéctica de la demanda y del deseo. Y entonces Lacan lo explica con un ejemplo. Y dice, en la primera demanda, el niño se dirige al gran otro. Al dirigirse al gran otro, el niño va a tener una gran dependencia con ese gran otro, sea el gran otro el que sea. Nosotros le hemos puesto en lugar de la función materna, que puede estar encarnada en cualquier persona. Lacan lo pone como el gran otro al que se dirige el niño. Esta dependencia es porque el niño necesita que le cumplan y le cubran sus necesidades a través precisamente del gran otro. Ya hemos visto en varias ocasiones que el cachorro humano no puede ser independiente como muchos otros animales de manera rápida. El cachorro humano es dependiente hasta una edad bastante avanzada. Yo diría, algunos siguen siendo dependientes toda su vida. La cuestión es que las necesidades
se transforman siempre en demanda de amor. Esto es lo que va a decir Lacan. Las necesidades se transforman siempre en demanda de amor. Y aquí es en donde vamos a tratar de entender lo del deseo insatisfecho. Desde Lacan, el deseo insatisfecho va a tener que ver con la demanda de amor, en la dialéctica del deseo y la demanda. Si el gran otro satisface el signo de amor, entonces el gran otro va a obtener una satisfacción también del niño. Es decir, que Lacan lo que nos está diciendo es que el niño va a obtener una satisfacción del gran otro porque el gran otro le va a cubrir sus necesidades, pero es recíproco. Es decir, el gran otro también va a obtener una satisfacción del niño al cubrir sus necesidades. Y ustedes nada más miren a esas madres con su cara de satisfacción cuando obtienen algo que le da el niño. Entonces, es recíproco. Eso es lo que estamos hablando de la dialéctica, demanda y deseo. La dependencia, dice Lacan, es recíproca. Entonces, el gran otro y el niño van a quedar fusionados en una captura, en una unidad, donde no vamos a tener una distinción clara. No tenemos la distinción clara entre el gran otro y el niño. Eso es terrible. No estamos hablando de psicosis, ojo. Estamos hablando de neurosis histérica. Lo que hay aquí no va a ser algo de la captura de esa madre del psicótico en donde no hay una metáfora paterna que lo porte. Pero lo que estamos creando es una especie imaginaria de captura. Y eso también angustia. Es algo que tiene que ver con el deseo del otro, en esa reciprocidad. Digamos, estas hijas que de pronto te dicen, es que mi madre cree que yo soy su apéndice. Escuchamos mucho eso en la clínica. Hombres que vienen y dicen, es que no me he podido casar porque desde que mi padre murió, mi madre me ha acogido como pareja. Entonces, allí estamos en la captura de esto que estamos hablando de la necesidad y de la dialéctica de la demanda y el deseo en esa reciprocidad. ¿Cómo salir de la captura? Se pregunta Lacan. La salida en la dialéctica de la demanda es cuando el sujeto se encuentra precisamente con otro deseo. ¿Qué significa eso? Que el deseo del otro tiene que ser diferente de la demanda para que se inaugure lo que vamos a llamar un más allá de la demanda. Lo que estamos diciendo es que se tiene que producir un corte en la satisfacción recíproca. No se pueden quedar allí en la contemplación de la Virgen María y el niño. No, no se puede. Tiene que haber un corte a esa contemplación de la madre satisfecha al 100% con el niño. Y la única posibilidad que tiene una histérica de establecer el corte es creando un deseo que va más allá de la demanda y que se va a introducir como un deseo que se va a gestar necesariamente siempre en la insatisfacción, lamentablemente para el sujeto histérico. Y digo lamentablemente porque se salva de la captura imaginaria con la madre, pero se introduce en una queja dolorosa de un sufrimiento espantoso que tiene que ver con una problemática de una insatisfacción cotidiana que convierte su vida en un profundo infierno. No solo la de ella, también la de todas las personas que la rodean, porque el deseo insatisfecho es sin límite, es un goce que va y que va y que va, y no hay manera de detenerlo. La histérica no tiene límite a la insatisfacción.
Entonces, quiere algo y parece que se le ha dado y lo deja caer, eso no era, eso no es, eso no es. Entonces pasa maldiciendo constantemente todo lo que le llegue en la vida. No puede ser feliz y ojo que nosotros no somos personas que estamos en pro de la felicidad porque sabemos que el psicoanálisis no llega allí, pero en palabras cotidianas no puede encontrar una satisfacción en su vida nunca de nada, de nada. Entonces ustedes van a observar este tipo de sujetos y ojo también, no son solo mujeres. Ya sabemos que desde Freud se le puso histeria porque venía del útero y se pensaba que era algo solo de las mujeres a nivel incluso físico, pero hoy en día sabemos que eso no tiene nada que ver con lo físico y que es una cuestión psíquica en donde también hay sujetos con pene histéricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos enfrente de un sujeto, hombre o mujer, que vive la vida cotidiana en una insatisfacción en donde no hay manera de satisfacerse nunca jamás y donde pone en conflicto y en infierno a todas las personas que le rodean. Porque si viene tu hija y te dice, mira madre, he sacado 10 en música, esa madre va a decir, pues te falta en matemáticas. Y si viene un marido y le dice, cariño, te voy a invitar a un restaurante a cenar, cuando lleguen al restaurante, qué mierda de restaurante, no me gusta nada, deberías de haberme llevado mejor a otro. Y ella misma de pronto va a querer el pelo largo, se lo deja largo, pues no era eso, se lo corta. Se lo pinta de un color, se lo pinta de otro, engorda, adelgaza, se viste de una manera, se viste de otra manera, pero no para evolucionar, ni para transformarse, ni para reinventarse, no. Es porque está insatisfecha siempre. Lo mismo con una amiga, viene una amiga, te da un regalo, qué horrible regalo, eso no era lo que yo quería. O te dice algo, qué mal mi amiga porque me ha traicionado, me ha hecho esto, me ha hecho el otro. No hay manera de satisfacer a esos sujetos. Y viven en la queja constante, creyendo que van a encontrar en algún momento algo que los va a poder satisfacer, pero apenas llega eso que los puede satisfacer, inmediatamente lo denigran, lo tiran, no les parece y no lo pueden sostener. Tienen que generarse inmediatamente otro deseo insatisfecho y a eso es a lo que llamamos se sostiene el deseo en la insatisfacción. Bien, no olvidar entonces que es la salida que tiene el sujeto ante la angustia de la captura imaginaria del gran otro. El gran otro va a estar en el momento en el que se genera el deseo insatisfecho, barrado. Va a estar también insatisfecho. Lo que la histérica quiere, vamos a decir, con su deseo insatisfecho, es castrar al gran otro. Son esas personas que cuando saben que pueden darle algo a alguien que le va a dar satisfacción y le va a dar alegría, no se lo dan. Entonces esas personas dicen, yo lo que quiero es darte esto para hacerte feliz. Lo dicen con la palabra, pero luego tiran el acto para que no se pueda realizar. Y de esa manera castran al otro. Vamos a tratar de ver esto, por ejemplo, a nivel sexual, con la frigidez. Imaginen ustedes que esta histérica tiene una pareja y entonces el chico pues quiere tener sexo con él. Muy complicado porque el comercio sexual en el sujeto histérico es siempre muy complicado. Entonces, si la histérica accede, puede ser que ella sepa que hay algo determinado que su pareja desea, digamos, que ella haga. Vamos a pensar en una posición o en alguna actividad. Y ella, digamos que está dispuesta a hacerlo, pero a la hora que llegue el momento, se apaña, se las ingenia para no darlo. Y entonces deja al otro, vamos a decir de esta manera, con las ganas. El otro
cree que ella lo quiere y que se lo quiere dar, pero al final de cuentas no se lo da. En ese sentido decimos, quiere dejar al otro insatisfecho para poder barrarlo y para poder castrarlo, para mantenerlo deseante. El sujeto encuentra en el deseo insatisfecho un deseo más allá de la demanda. Eso es lo que quiere. Cuando nosotros nos preguntemos por qué un sujeto histérico quiere crearse un deseo insatisfecho, una posible respuesta que podemos dar es porque necesita encontrar su propio deseo más allá de la demanda. Sabemos desde Lacan, y lo dice aquí en esta clase del 9 de abril del 58, que el deseo es deseo del otro. Esta frasecita que oímos constantemente en Lacan, este otro es un deseo que permite que el sujeto encuentre su propio deseo, pero como deseo insatisfecho. Hay un momento en donde la bella carnicera da una respuesta muy interesante a Freud cuando Freud le pregunta sobre el emparedado de caviar. Y le dice en su lenguaje coloquial de esposa de un carnicero, que no tiene grandes luces ni estudios, pero que en muchas ocasiones son las que nos enseñan más siempre, le dice a Freud, mire, doctor, yo creo que yo quiero el emparedado de caviar, pero al mismo tiempo no quiero que me lo dé, porque lo que realmente yo quiero es seguir teniendo estas peleitas con mi marido, le dice ella. Utiliza la palabra peleitas, un poco como lo que podríamos decir como un histeriqueo, algo que hoy en día podríamos decir acá en España como estarlo jodiendo. Es decir, ese joder, pero no en el sentido de machacar, sino como en el sentido de bromita, como de, ya saben, cuando en una pareja de pronto, ¿me vas a llevar al cine? Ah, ya, ándale, llévame al cine, pero ¿me vas a llevar al cine? Y entonces el otro le dice, bueno, si te portas bien, y se establece como un jueguito, como histeriqueo. Entonces la bella carnicera lo que le dice es eso, le dice, creo que yo rehúso el caviar porque al yo negarme a que se me cumple el deseo, me mantengo en este pleitecito de broma, en esta bromita, en este, ven, es un poco como les podría yo transmitir esto, como que sigues en el jueguito, es un jueguito, y si no, de la otra manera ya se acabó el juego, o sea, me como el emparedado de caviar y ya acabó. Entonces, de la otra manera es como si diéramos un poquito de más tiempo, vamos a decir, a lo que vamos a llamar el disfrute. Entonces hay algo del orden de crear un deseo insatisfecho para que se conserve ese tiempo, ese extra de tiempo en el que podemos disfrutar un poquito más. Es como cuando alguien te dice, pues mira, yo estoy teniendo sexo y entonces yo postergo el orgasmo, tengo la posibilidad como de postergarlo, como cuando ya voy a llegar, me retengo y me espero otro poquito, y luego otra vez, y luego otra vez me espero. Quizás es esto lo que quiere decir, ¿ven? La bella carnicera. Es como, si ya tengo el orgasmo, pues entonces, pum, pum, y ya está. Es como rápido lo que tiene que ver con el disfrute. Y aquí es como que se trata de alargar ese tiempo. Y en ese alargar, estamos como alargando el disfrute, vamos a decir. A veces malentendido, porque claro, si se está en análisis, si se puede, vamos a decir, entrar en esa dialéctica demanda-deseo, en donde tú estás alargando tu deseo para que a la hora del disfrute sea un poquito más largo,
pues eso está bien, podría ser, yo creo, algo interesante para un sujeto tener esa posibilidad, pero finalmente, digamos, obtiene su satisfacción. El problema con la histérica es que se queda realmente sin el disfrute, porque no logra disfrutar, por ejemplo, en este caso, de comerse el emparedado de caviar. No es que se lo esté chiquiteando, digamos, que come un poquito y luego otro poquito, pero lo está disfrutando, que no se lo come así como un comedor compulsivo. Pero aquí lo que hay es, se queda en un deseo insatisfecho, en donde no pasa, vamos a decir, al acto del disfrute. Lo mismo pasa con la sexualidad. No es que ella retiene el orgasmo para luego disfrutarlo más, sino que lo que ella hace es, no hay orgasmo, está frígida. Entonces, hay algo del orden de, si lo mantengo insatisfecho, estoy en ese lugar que yo les digo, para entendernos, como de el histeriqueo, en ese lugar como de alargar ese disfrute, pero en realidad no alarga nada porque no hay disfrute. Podemos decirlo de otra manera. ¿Cuál es el disfrute? Pues, desde Lacan, para poderlo decir con todas las palabras, sería gozar, ya no disfrutar, fíjense ustedes, cambio la palabra a gozar del deseo insatisfecho. ¿Qué quiere la histérica? Gozar, que no sería el gozo, sería el goce lacaniano, gozar del deseo insatisfecho. Sabemos que el sujeto histérico en el comercio amoroso desea otra cosa. No desea en realidad el sexo. Por eso, en muchas ocasiones vemos imágenes de la histérica en donde tiene con una mano, se levanta la falda y con la otra mano se la baja. Entonces, la idea es la seducción. Una mujer histérica, un hombre histérico, son muy seductores. Tienen una relación con lo bello, con la belleza, muy importante. Hay muchos sujetos que se arreglan mucho, se maquillan las mujeres, los hombres, los ves impecables, sumamente seductores. Lo que decimos, pero a la hora de la hora, nada de nada. Son seductores al máximo, provocadores al máximo de la sexualidad, provocan al otro. No obstante, a la hora que va a llegar lo que podemos llamar como comercio sexual, entonces lo rehúsan, lo rechazan y vienen los síntomas para llamarlos por su nombre, completamente histéricos. Migrañas, dolores de cabeza, frigidez, vaginitis, me huele mal, tengo náuseas, en este momento no puedo, y a veces síntomas del orden del cuerpo. Puede incluso haber parálisis, haber vómitos incluso. En otras palabras, no hay circulación del deseo. Esto nos indica que el sujeto histérico va a encontrar su propio deseo a través de ese deseo del otro que va más allá de la demanda. Y por eso va a sostener su propio deseo en la insatisfacción a nivel inconsciente y sin saber por qué rehúsa a darle la satisfacción también al otro, a quien también ama. Ese es el conflicto de un sujeto histérico, que ama y que quiere conservar, por ejemplo, a su pareja, por ejemplo, el amor con un hijo, por ejemplo, con su jefe, en un trabajo, pero la manera como está estructurada su mente
le impide que pueda haber una posibilidad de dar al otro eso que el otro desea. Y en esa imitación, ni ella, sujeto histérico, tiene la satisfacción del deseo, ni tampoco lo da al otro. El deseo insatisfecho está entonces de los dos lados. Hay un sufrimiento de los dos lados, porque no puede haber una pareja de un sujeto histérico que pueda sentirse bien o cómodo, o, para decirlo con la palabra, satisfecho. Y no hablo de una satisfacción, vamos a decir, permanente. Sabemos que el deseo es algo que va fluyendo y que en algunos momentos se puede satisfacer y en otros momentos volvemos a ser sujetos deseantes. No estamos en la satisfacción constantemente. No obstante, sí que hay momentos de satisfacción en la vida. Por ejemplo, imaginen ustedes que para ustedes en este momento es una satisfacción escuchar esta clase. Imaginen ustedes que para mí es una satisfacción darla. Allí podemos nosotros tener algo del orden de la satisfacción de un deseo. Es recíproco, tanto uno como otro. Bueno, pues el sujeto histérico no puede entrar allí. Lo que va a sentir es, uy, pues la clase tal, pero le faltó tal y tal, o a mí lo que no me gustó fue tal y tal, o fíjate, no hablo de tal y tal. O el sujeto que da la clase termina de darla y es, bueno, se me quedó en el tintero esta idea, ay, no dije tal cosa, uf. En otras palabras, no tenemos algo del orden de lo que Lacan llamaría con la fórmula la relación sexual no existe. Es decir, no hay nada perfecto. No hay la clase perfecta, el tiempo perfecto, el lazo perfecto. No, todos estamos castrados, imperfectos y llenos de problemas. Y somos sujetos deseantes constantemente. Pero se puede, si hay un análisis, se puede pasar de esos momentos de insatisfacción a poder sentir cierta satisfacción. Bueno, pues eso la histérica no puede. Bien, para concluir, lo que nos queda para poder entender, bueno, aquí termina la clase, aquí termina lo que ha hablado Freud y Lacan en esta clase del 9 de abril de 1958. Hay un pequeño momento en donde al final de la clase Lacan va a introducir a Dora para poder hablar de que la mujer histérica se identifica a la otra mujer que está en el fantasma de su deseo, se identifica a ella de dos maneras. Entonces Lacan dirá, o bien se identifica desde la fascinación, como es entonces lo que le pasa a Dora. Dora se va a identificar a la señora K. Los que hayan leído el caso Dora recordarán que la señora K es el objeto de deseo del padre de Dora. Entonces Dora se va a identificar a la señora K en ese lugar de objeto de deseo de su padre y va a erigir a la señora K en un pedestal. Y esa señora K es para Dora un ídolo. Allí tenemos el sujeto histérico que se identifica a la otra mujer desde la fascinación. Allí Lacan terminará la clase diciendo que en Dora tenemos la identificación en la fascinación a la señora K y redondeará el porqué en el momento en el que el señor K, ingenuamente, sin entender probablemente la problemática psíquica de Dora, osa decirle que la señora K no significa nada para él. ¿Y qué ocurre? Que viene una bofetada con toda la furia de la histérica
Y el señor K se queda patidifuso, porque digámoslo así, en un sujeto que no tuviera esta estructura, lo que estaba ocurriendo allí era algo del orden, vamos a decir, de una negociación. El padre era amante de la señora K, que es la esposa del señor K, y el intercambio es el señor K, amante de Dora. En algunos casos eso ocurre y se hace un apaño en este, digamos, síntoma de algunas personas que entran en ese tipo de relación. Dora había entrado en eso, vamos a llamar comercio sexual. Dora había entrado ahí, entendía que su padre estaba con la señora K y entendía que ella estaba con el señor K. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que en un momento determinado Dora se da cuenta de que para el señor K, la señora K no es nada. Y en ese momento Dora ya no puede sostener ese apaño. En ese momento Dora se vuelve loca, vamos a decir, le entra la histeria, el arrebato y bofetea al señor K y termina con la farsa. Lacan trata de explicar entonces que la señora K para Dora es una especie de ídolo, pero que además Dora se identifica a la señora K en ese lugar de deseo insatisfecho, porque Dora sabe que su padre es impotente. Entonces, el padre de Dora no puede, tiene un deseo insatisfecho. Por lo tanto, la señora K también, y Dora está ahí imitando lo que decíamos antes sobre las histéricas y ocupando ese mismo lugar en la insatisfacción. Pero en el momento en el que se le presenta, vamos a decir entre comillas, un hombre potente, y el hombre viene y le dice, a mí me gustas tú y mi mujer no es nada para mí, lo que viene después de eso sería el comercio sexual. Y allí Dora, como buena histérica, no puede entrar. Entonces, dense ustedes cuenta que la histérica tiene un problema de base que es un trauma sexual, un problema donde el comercio sexual no se puede realizar. Puede haber histéricas que vayan a la ninfomanía, por ejemplo, o a la promiscuidad, puede haber. Eso no significa que no tengan un problema sexual. El síntoma puede ser promiscuidad como puede ser abstención, pero el problema es que no logran entrar en ese intercambio. La histeria transforma lo bello en feo, porque lo genital en ella es lo reprimido, lo feo, lo que le da asco, lo que le produce frigidez, cistitis y migrañas. Sea cual sea el síntoma, siempre vamos a llegar al terreno sexual. Una escena sexual intolerable le provocó al sujeto histérico que viniera una defensa, un mecanismo de defensa del yo. La histérica es y será siempre una gran deseante. Desea algo, pero ¿qué desea? Lamentablemente lo que desea es que su deseo no se satisfaga. Lo que no puede satisfacerse en ella, en el fondo, es tener el pene. Es una gran penisneid. Hay algo del orden que tiene que ver con el penisneid que se juega en la histérica. Lo que intentamos en un psicoanálisis es transformar la miseria histérica en un infortunio corriente para que no le altere su vida cotidiana. Porque ella, la histérica, como nuestra bella carnicera, es lo que llamamos la bella indiferencia. Seduce para atraer, pero después rechaza con su frigidez porque no puede disfrutar de ello. Su deseo permanece constantemente insatisfecho. Ella se coloca como alguien que va a dar algo y a la hora de la hora lo deja caer y deja al otro con esa barra y esa castración. Y goza de ello, goza de ese deseo insatisfecho.
A la histérica no le interesa disfrutar, porque lo que le interesa es amar. Ella lo que quiere más que amar es que la amen. Ella quiere ser un sujeto amado. Cuando se siente amada, puede entonces entrar en la mascarada y entrar en el semblante y hacer una representación que sería la representación de que goza. Si la histérica se siente amada, puede representarle a su partener que goza y puede incluso hacer la representación de que se está satisfaciendo, pero no es más que una representación. A eso le llamamos el fenómeno histérico. Es un fantasma sexual en donde normalmente la niña se siente atraída por el padre. A veces la escena del trauma sexual se puede recordar como una violación. Ella se acerca al padre, se puede acostar en la cama del padre, pero en realidad se acerca al padre porque lo que es su objeto de deseo es poder identificarse con el padre, vamos a decir, con el hombre, para poder acercarse. ¿A quién? A la madre, es decir, a la mujer. La histérica lo que quiere es imitar al hombre para acercarse como hombre a la mujer y poder entender qué es lo que desea el hombre de la mujer. La pregunta de la histérica es, ¿qué quiere una mujer? Y no tiene respuesta a esa feminidad. No hay quien le dé la respuesta. Desde luego ella no la tiene aún cuando sea mujer. Y si es un sujeto histérico, tampoco tiene esa respuesta. En el fantasma es bastante común que el mayor terror de la estructura histérica sea ser abandonados. Ella, porque en el fondo siente que tiene un escaso valor atractivo. Y él, porque en el fondo siente que tiene un escaso potencia sexual. No es difícil entender que la mayor parte de los hombres sienten que tienen un pene más pequeño que otros. Eso les pasa incluso a los que lo tienen más grande, porque cuando son niños siempre tienen el pene más pequeño que el padre. Por lo tanto, la competencia de la habilidad entre los hombres es verdaderamente feroz. Es muy fácil que un hombre sienta que no es competente en la sexualidad, y cuando un hombre de esta naturaleza, si tiene una estructura histérica, se junta con una persona que también la tiene, lo que va a encontrar es una denigración constante de su propia virilidad y una mujer que va a estar constantemente aplastándolo y haciéndole sentir que haga lo que haga, nunca será suficiente. Ella, por ese escaso atractivo físico del que cree que no posee, va a tener siempre mucha envidia por lo que implica la fortaleza y la feminidad de otras mujeres que son las mujeres a las que ella coloca en ese pedestal. Va a haber una envidia atroz por las mujeres, como en el caso de la bella carnicera, esa mujer amiga que ella sabe que su marido tiene un deseo por ella. En ese caso, como Dora, que sería la señora K. Aunque pueda haber una fascinación en un primer momento, después la fascinación generalmente cae y se convierte en una envidia feroz. La mujer frígida, en el fondo, no quiere sentir. Y no quiere sentir porque tiene una avería en su deseo. No quiere sentir porque lo que quiere es ser amada. Y como siente que puede no ser amada, tampoco se da ni se permite la posibilidad de disfrutar la sexualidad. Generalmente, la posición histérica elige mal a su partener, porque elige generalmente personas que van a estar desvalorizándolos constantemente, como si hubiera un goce, diríamos, masoquista en esa elección. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención. Pasemos a comentarios y preguntas, porque ya hablé 1 hora con 15 minutos. Tenemos solo 15 minutos. Adelante, adelante, Ana. Hola, Cristina. Realmente impresionante.
me hiciste acordar toda esta cuestión con Dora, ¿no? El padre que dona en esta primera lectura o la lectura freudiana, que por supuesto siempre decimos, hay que ver los contextos, la época, la moral de la época, etcétera, ¿no? Espera, perdón. Y cómo Lacan le da la vuelta a eso. La verdad que es súper interesante y me hiciste pensar en tantas situaciones, ¿no? De lo cotidiano, más allá del dispositivo, sino en lo cotidiano, con la gente que uno conoce. Y la verdad que quedé encantada. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Ana, por el comentario. Muy agradecida, muy satisfecha. Muchísimas gracias. Si alguien quiere por allí comentar alguna cosita o de la lectura que hayan hecho ustedes del texto de La Bella Carnicera, que es verdaderamente un regalo de Freud y un regalo de Lacan, esta lectura, adelante, quien quiera comentar, encantada. Hola. Hola. Ay, adelante, adelante. Adelante, querida Estrella. Primero las damas, ¿cómo que no? Y luego gracias. Mauro. Muchas gracias, Mauro. Tengo solo una pregunta sobre por qué La Bella Carnicera, cuando no le da el salmón a la amiga invitándola a cenar, tampoco se da a ella el caviar. No sé cómo funciona esto de, como no se lo doy a ella, que puede ser mi rival, yo tampoco. No entiendo por qué ella no. Era esa sola la pregunta. Muchas gracias. Brillante, ha estado espectacular. Muchísimas gracias. Vamos a ver, Lacan lo que trata de decir es que va a haber una imitación, una especie de identificación a esa otra mujer. Entonces, es algo inconsciente, porque, digamos, lo que ella en el sueño quiere es que la amiga no engorde, entonces el salmón la dirige a esa amiga. Digamos, en un tratamiento analítico ya ven que los sueños siempre están muy cifrados. Entonces, de pronto alguien sueña algo, por ejemplo, este sueño, si Freud no le pide las asociaciones, Freud no va a saber que el salmón ahumado es la amiga. Nosotros que ya sabemos que el salmón ahumado es la amiga, entonces lo que va a haber allí es que ella se impide satisfacer el deseo del caviar para estar ocupando el mismo lugar, ojo, en el deseo de la bella carnicera, porque el sueño es de la cabeza de la bella carnicera. Entonces, en su imagen, en su psique, en ella, en la bella carnicera, el lugar del deseo insatisfecho de la amiga. Ella, la bella carnicera, no le da el salmón ahumado a la amiga. Nosotros ya sabemos que no se lo da porque no quiere que le quite al marido. Y por el otro lado, ella no se da a ella misma el caviar. ¿Qué gana? ¿Cuál es la compensación? Psíquicamente, es un poco enrevesado, pero intenten verlo, psíquicamente se coloca en el lugar que ella le está dando a la amiga en el sueño, y al colocarse en ese lugar que ella le está dando a la amiga en el sueño, se está colocando en el lugar del objeto de deseo del marido. Es enrevesado porque no es la vida real. Esto no es la vida real, es el sueño de ella, todo está en su mente. Pero es así como funciona. Adelante, Ana. Ah, perdón, adelante, Mauro. Luego, Ana. Sí, gracias. Gracias, Cristina, el trabajo es impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando dices que es un sueño paradigmático y has mostrado la mucha tela que se puede cortar de este sueño, ¿no? Y toda la operación que hace Lacan, por ejemplo, al nombrar el sueño como la bella carnicera, creo que eso es netamente de Lacan, ¿no? Y es que pensaba mil cosas, o varias cosas más bien, de todo esto que expones y nos presentas, pero
en esto de castrar al otro, ¿no? ¿Por qué la necesidad de castrar al otro? Para que circule el deseo, pensaba, pero también pensaba en esto del estadio del espejo, en esta identificación, en lo imaginario, en que el yo también necesita librarse un poco de ese otro, como un poco como sintiéndose perseguido, por eso ciertas violencias en las parejas, ¿no? Porque dependen de ese otro que encarnan o en la pareja, en alguien más. Pensaba en eso, en mil cosas, te digo, pero en particular en esto, en esta necesidad de castrar al otro, porque además evidencia su propia castración, ¿no? Que es lo que decías mucho más adelante, con esta envidia del pene. Se juega, por supuesto, este lugar de estar ella misma castrada, ¿no? Bueno, es para no ocupar tanto tiempo. Súper interesante, Mauro. Sí, yo creo que aquí tenemos que visualizar esto de la castración. La castración del otro. Es súper interesante porque fíjate cómo la bella carnicera intenta castrar al otro de alguna manera. Lo que ella quiere es castrar al otro. No solo la bella carnicera, la histérica, la estructura histérica. ¿Por qué quiere castrar al otro? Fíjate, yo me acuerdo de una clase que tuve en mis inicios del estudio de psicoanálisis y me la dio una psicoanalista que probablemente algunos de ustedes han oído nombrar en México, Mirta Bisecchi. Era una psicoanalista de la época que tenía unas posturas muy interesantes. Y ella comentó en una ocasión algo que siempre me quedó allí y me parece muy pertinente. Seguramente no es ella quien lo dijo la primera vez, pero ya saben, estas cosas son así. Cuando tú escuchas algo por primera vez, crees que lo dijo esa persona y ella lo inventó. Probablemente no, probablemente lo ha leído y viene de otro lado. Es difícil que tengamos la mente del orden de la genialidad de un Freud o un Lacan como para dar de pronto frases así importantes, pero me interesó y se me quedó grabado y me ha quedado allí y siempre me sirve mucho cuando trato de hacer el diagnóstico diferencial en la clínica, como para poder saber o poder entender por dónde va la estructura del deseo del sujeto, si es un deseo que se sostiene en la insatisfacción o es un deseo que se sostiene en la imposibilidad, que a veces es complicado verlo. Y fíjate, lo que decía Mirta era, en esto que hablas tú de la castración del otro, decía, la histérica necesita erigir a un rey para que gobierne el rey, para luego castrarlo y ser ella la que gobierne. Me encanta. Es un poco lo que ocurre, si quieres, en muchos matrimonios, cuando de pronto viene alguien y te dice, mira, en mi casa el tirano era mi padre, pero mi madre, la verdad, lo manejaba todo por abajo del agua. Allí tienes la histérica. Es una estructura compleja porque te da la impresión de que ella, pobrecita, la víctima, porque ella es la bella indiferencia. Entonces las histéricas son personas que están constantemente sacrificándose, ¿ves? Muchas de ellas se dedican, pues, por ejemplo, a actos benéficos, médicos, gente que ayuda, enfermeras, van a la iglesia, ¿ves? Es gente que ayuda, asistentes del otro, profesores, ¿no? Y parecen, ellas también hombres, ellos se rodean, digamos, como de un aura de sacrificio, de entrega, de todo eso. Pero es una especie, como decíamos esta palabra, de representación. Porque en el fondo tienen esta problemática psíquica de histérica, y entonces lo que buscan es erigir a alguien, colocarlo allí y mandar sobre él.
Y eso a mí me pareció genial. Cuando lo escuché, siempre ves que trato yo de visualizar la estructura histérica, me viene esta frase. Es súper interesante y lo vamos a ver constantemente en la clínica cuando los pacientes te hablan de estas mamás tan entregadas, tan sacrificadas, pero que a la hora de la hora, por debajo del agua, lo movían todo lo movían y ellas eran las que mandaban realmente en la casa, aunque parecía que el que mandaba era él. ¿Qué gana él? Pues que lo erigen como rey. Claro, después con el tiempo se da cuenta que es para castrarlo. Pero hay algo que entra en ese apaño de relación amorosa, digamos, porque también la histérica lo mantiene erigido en ese lugar, aunque luego lo pisotee, pero luego lo vuelve a erigir. Entonces, ven, hay algo ahí que, pues el apaño que se hace en esto de la relación, de lo que va encajando en una relación. Adelante, Ana. Breve, pero me parece muy interesante, me había olvidado de decirlo, para la clínica, ¿no? Este tema de venir con el síntoma de la frigidez y que vos decías, no quiere sentir porque tiene una avería en su deseo. Elige mal al partener y se escucha mucho ¿qué me pasa con los hombres? ¿Qué problema tengo con los hombres? ¿No? Esta cosa de elegir mal. Me pareció súper instructivo, Cristina, así que te agradezco un montón. Muchísimas gracias a ti, querida Ana. Al contrario, yo soy la agradecida de verdad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues estamos llegando al final. ¿Alguien más por allí que quiera comentar alguna cosita? Que no se queden en el deseo insatisfecho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la atención, un placer haber estado aquí con ustedes. Y bueno, pues les recuerdo que nuestro próximo cartel lo tenemos con Fernanda Martínez el 21 de octubre, que también es viernes, a la misma hora. Aquí estaremos todos, los que puedan leer el capítulo que ella ha elegido. Yo les mando, como siempre, el enlace al grupo del cartel. Y bueno, agradeciéndoles muchísimo la atención. Y recuerden que mañana vamos a tener, los que se puedan conectar, una reunión de cine y psicoanálisis de Paola, nuestra compañera Paola Franco, que va a hablar de El Callejón de las Almas Perdidas. Esta película la pueden encontrar en Netflix, yo la he visto allí, y es una película bastante interesante, que además tiene una psicoanalista que es protagonista de la película, por Cate Blanchett, esta actriz que es estupenda, y que creo que el papel de la psicoanalista es vital en esta película, así es de que quienes la hayan visto o puedan verla hoy, mañana nos vamos a conectar para trabajar eso, que yo creo que es algo muy interesante porque vamos a poder tocar algo del orden de la perversidad del psicoanalista. En este caso, obviamente ella, la psicoanalista, tiene allí una problemática bien importante y creo que merece la pena que la podamos ver y la podamos comentar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Hasta muy pronto.